Buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar la reunión eh, de hoy, que vamos a hablar sobre hongos. Vamos a continuar la clase de la clase pasada em, y vamos a seguir con la clase de honguitos, ¿ya? Profe, se ¿Qué? ve neural. Ah, no, nada. Ahora se ve, pero antes no se veía. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Ahí. ¿Ahí se ve? Voy a... Sí, ahí se ve. ya usa Padlet. Ya, no, no alcanzar a hacer eso. Mentí. Y ya. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí se ve. Ya. ¿Dónde quedamos? ¿Ahí? Ahí quedamos. Sí, la importancia ecológica. Vale. Ya, entonces, para un poco retomar, estábamos hablando sobre que eran patógenos, también algunos que son comestibles, algunos que tienen, algunos son venenosos. Importancia biotecnológica porque ustedes sabrán que de dónde se sacó el primer antibiótico comercial masivo. La penicilina. La penicilina, muy bien, Carolina. La penicilina que se extrae de un hongo, del penicillium, ¿ya? De hecho, el pan, ¿no es cierto?, mohoso, o los limones mohosos, ¿no es cierto?, se puede después extraer un antibiótico, ¿ya? Efectivamente. La penicilina se extrae de un hongo. Y hay muchos hongos que tienen propiedades antibióticas. Y también asociaciones con otros organismos como las micorrizas, por ejemplo, o los endófitos, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de los hongos? En general, estoy hablando en general, ya aquí no voy a hablar de los grupos que son las excepciones, los grupos raros, los grupos que tienen como los primitivos que son así como medios protistas, animaloides. No, voy a hablar como del hongo típico, por si acaso, ¿ya? Pueden ser con este tipo de estructura que se llaman hifas, ¿ya? O los unicelulares, que en general son siempre levaduras. Recuerden, con excepciones, pero estoy hablando en general, ¿ya? Hay algunas, por ejemplo, células sexuales de hongos que son unicelulares. De los hongos pluricelulares, sus gametos son unicelulares. Algunos. Acá tenemos entonces, por ejemplo, una levadura que es unicelular, y es unicelular entre comillas, porque a veces es una célula, pero tiene varios núcleos. Entonces, como, bueno. Ya, los que son filamentosos, que tienen un aspecto así como de hilachas o de filamentos delgados, ¿ya? Se llaman hifas, ¿sí? Y el conjunto de hifas se llama micelio, ¿sí? O sea, una hilacha es una hifa y el conjunto de hilachas es el micelio. Y las hifas pueden ser septadas cuando entre las distintas células hay un tabique que se llama septum o septo, ¿ya? Y que tiene un poro, y hay, de hecho, en estas hifas, ese poro tiene comunicación de citoplasma, ¿ya? Y en cada uno de estos espacios puede haber uno o más núcleos. Hay veces que son multinucleados, ¿ya? No solamente. Y también están las hifas cenocíticas, es que eso significa que no hay tabicación. O sea, hay división celular en una pared, pero internamente no tiene divisiones, ¿sí? Eso es un cenocítico, que está todo junto, todo mezclado, ¿ya? Entonces, estos son hifas, el conjunto se llama micelio, y esta es la otra alternativa de los hongos que cuando son unicelulares como las levaduras en general, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alex Gute? La Pía puso una pregunta en el chat, profe. Ah, no tienen tejidos verdaderos, los hongos. No tienen tejidos verdaderos, a pesar de, son pseudotejidos, exactamente. Bien, Pía. Igual que en el caso de los líquenes, forman pseudotejidos.
Especialmente, o sea, de hecho, cuando están en el suelo, las hifas son homogéneas en general. Es un tejido filamentoso, como que fueran hilachas de algodón, ¿cierto? Y eso no tiene ninguna organización, ni siquiera de pseudotejido, ¿ya? Pero cuando forman las estructuras sexuales, forman pseudotejido, ¿vale? Ya. Y una de las características principales de los hongos, en general, recuerden, estoy hablando en general, es que tienen una pared muy particular que tiene quitina. Y la quitina es un compuesto que uno dice, oye, pero la quitina no es la que está en los insectos. Sí, es la misma. ¿Ya? ¿Cómo es la cosa de los hongos? Tienen obviamente una membrana celular, una bicapa lipídica de membrana celular, igual que las membranas celulares de básicamente cualquier cosa, ¿ya? Tienen proteínas transmembranas, proteínas integrales, y como es para arriba, tienen una pared celular que es muy particular. Asociados con la membrana tienen quitina, ¿ya? Tienen quitina y después tienen una parte de beta-glucanos, que son azúcares, y arriba manoproteínas. ¿Qué son las manoproteínas? Son proteínas, ¿ya? Pegadas con manosa, que es un azúcar. Por eso son glicoproteínas. Proteína, glico, azúcar, como de glucosa, ¿no es cierto? Pero en este caso es manosa. Es una proteína que está asociada con un azúcar. En este caso, en alta cantidad, manosa. Por eso se llaman manoproteínas. Entonces tenemos la membrana celular, tenemos quitina, tenemos beta-glucanos, que también son azúcares, y arriba proteínas asociadas a azúcar, manoproteínas. Y esa es la estructura básica de la pared celular de los bichos estos, ¿ya? ¿Qué es lo que sale acá? Esta es la estructura química de la quitina. Y ustedes rápidamente cacharán que tiene una alta similitud con la celulosa. La estructura química es como que se parece un poco a la celulosa. ¿Se fijan? ¿Loco? Entonces, el polímero que forma así esta quitina se parece mucho a la celulosa. ¿Ya? Eh, ¿cómo comen los hongos? ¿Ya? Todos son heterótrofos. Hetero, distinto, trofos, comidas. O sea, se comen a otras cosas. ¿Ya? Y la comida la reciben de cosas. Y hay tres tipos de nutrición: saprófito, parásito o mutualista. Ya, la finalidad, en general en biología, eso, hablar de la finalidad es como, es lo que se llama teleológico. Ya, tú no puedes asignarle una finalidad porque no hay una intención en la selección natural. Lo que sí hay una función, que en general, por ejemplo, cuando sale una callampa, hay partes de las hifas que van a ser más densas simplemente para darle una estructura mecánica que pueda soportar el peso de la cuestión. ¿Cachai? Por ejemplo, la parte de arriba va a tener otro tipo de estructura como de protección, ¿cachai? Etcétera. O sea, va a haber como una funcionalidad de esos pseudotejidos, pero la finalidad tiene una connotación como antropocéntrica, no sé si me explico, teleológica, de darle como, ¿sí? Ya, pero, en fin, ya, se me fue la onda. El, el- En el laboratorio probablemente van a ver un poco más de detalle de los cortes, ¿ya? Este curso no pretende no es un curso de hongos, ¿ya? Es una cuestión súper general. No vamos a ver anatomía por ejemplo, las callampas y toda la cuestión, po, ¿cachai? Porque no, o sea, no se puede todo, no se puede todo. Ya, se me fue la onda. Entonces, saprófitos, parásitos y mutualistas. ¿Cómo funcionan los hongos saprófitos? Imagínense que esto es una hifa, ¿ya? Esto no es un gusano que es el ojo, no. Esta es una hifa que es septada, y lo que hace es que esta hifa septada excreta enzimas digestivas, ¿ya? ¿Sí? Esas enzimas digestivas se excretan al medio, se hace la digestión externa que degrada el sustrato. Por ejemplo, si hay azúcares poliméricos, estas enzimas degradan a azúcares monoméricos. Si hay
proteína degrada a aminoácidos, ¿cachai? O sea, degradación de la materia orgánica y después se digiere directamente porque se absorbe esos compuestos simplificados, se absorben por la pared adentro de la célula. Ya, en analogía, esto sería lo mismo que las moscas, que como que vomitan así el ácido y los compuestos digestivos y después la comida se hace sopita y después se la comen. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Vale. Los que son parásitos tienen unas hifas especiales que se llaman austorios, que son hifas especiales para penetrar los tejidos del huésped y para chuparles la comida. ¿Ya? Básicamente, como los hongos de los pies o algunos otros hongos parásitos, eh, digamos, qué sé yo, de la piel u otro, ¿ya? O de las plantas. Profe, ¿Sí? y en ese caso, de los hongos, ¿de qué se alimentan? Lo Porque son mismo, parásitos. igual. El mismo sistema, pero en este caso está lo que está ahí está vivo. Ya. ¿Sí? Y las Profe, o sea que, iba a preguntar eso, como que cuando uno, por ejemplo, los perros tienen tiña, en el fondo es como que si tuvieran como tejido, por eso se les ve como rojo y porque es como tejido abierto, ¿no? claro, sí, pues exactamente, van produciendo irritación y van degradando los tejidos de la piel, en este caso. Sí, el digüeña es parásito. Sí, el digüeña es parásito. Ya. Y mutualistas, que en ese caso los elementos nutricionales los reciben como donación buena onda de algún huésped, ya que puede ser un alga o algún organismo fotosintético, una planta, ¿no es cierto? La cianobacteria, etcétera. ¿Ya? Sí, exactamente. Vomitan encima de los pies y después chupan los juguitos, así, tal cual. Sí, y eso de los pies, hay otras partes menos nobles, digamos, de los hongos, ¿ya? Eh, en la boca, por ejemplo, en la boca es muy común tener cándida, que es una levadura. Y hay enfermedades cuando se disparan las poblaciones, cuando uno está, por ejemplo, inmunodeprimido, puede tener candidiasis en la boca o en las partes nobles, ¿ya? Eh, sí, exacto, exactamente, cándida, candidiasis. Y se ve igual que la levadura, es una levadura, se ve igual que es una pelotita, ¿ya? Ay, se me fue ya. Este es el ciclo de vida general de los hongos, ¿ya? Todos los hongos que tienen más o menos este ciclo de vida. Pero, de nuevo, este es uno general, porque hay grupos particulares de hongos, los más primitivos o algunos hongos particulares que no se les conoce, por ejemplo, fase sexual, ¿ya? Ahora, que no se les conozca no significa que no tengan, porque en biología es una cuestión media filosófica, pero tú nunca puedes probar que algo no ocurre de forma cierta, ¿sí? Solo puedes probar lo que sí ocurre. No sé si me explico. Por ejemplo, tú no puedes probar que no hay cisnes negros porque estás viendo que hay unos blancos ahí, ¿cachai? ¿Se escucha raro? Profe, se le puso como un filtro de voz y habla como más grave. ¿Ahora sí? No, ¿Aló? no, Espérame. profe, se escucha igual. Ahora está muteado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Por favor. El nivel. ¿Qué onda? Concéntrense, ya. Sí, me bajó el crecimiento, me bajó la pubertad de repente. Ya, entonces, ¿ahora sí se escucha bien? Sí, profe, Parece que, perfecto. parece que pasé a llevar el cable del coso este. Así que, bueno, en fin. Ahora sí. Activé la voz de Barry White. Eh, claro, el Chayanne. Entonces, como les decía, esto es uno general, pero hay algunos grupos particulares de hongos que pueden qué sé yo, ¿ya? El micelio,
es haploide, ¿ya? Todo lo que uno ve de un hongo es haploide. La vida así del hongo, su mayor parte es haploide. Cuando yo me como un champiñón, me como una gran parte de un tejido que es haploide, ¿vale? Hay una reproducción que es asexual, donde este micelio va a producir estructuras que producen esporas. Estas esporas germinan y generan más micelio, ¿ya? Recuerden que el micelio está hecho de hifas, ¿sí? A veces, un micelio con una micelia se van a encontrar y se produce lo que se llama fusión del citoplasma, plasmogamia. Es decir, se junta un micelio con otro micelio y se fusionan, ¿ya? Solamente el citoplasma. Como se fusionan los citoplasmas, va a quedar el núcleo del micelio y el núcleo de la micelia, estoy diciéndolo, digamos, figurativamente, en un mismo espacio, ¿sí? Y a esa se le llama una fase heterocariótica. ¿Por qué heterocariótica? Carión, núcleo, hetero, distinto. Porque va a tener en el fondo un núcleo de uno y un núcleo de otro. Aquí no hay femenino y masculino, por supuesto, pero sí hay distinción entre genotipos distintos, ¿cierto? Entonces, vas a tener un micelio con otro micelio, se juntan, se forma plasmogamia, es decir, fusionan los citoplasmas y forman una sola célula que va a tener núcleo parental y materno, o por decir, o A y B, o más y menos, como quieran llamarle, en la misma célula. Esa se llama fase heterocariótica. En algún momento se pueden fusionar esos núcleos y eso se llama cariogamia, es cuando se fusionan los núcleos y se forma un cigoto. A este cigoto le ocurre meiosis, se producen estructuras que producen las esporas y finalmente se libera la espora y estas esporas sexuales germinan y se produce el micelio. ¿Ya? En general, cuando la cosa anda bien, cuando son felices, hay comida y está todo pasando, el hongo se reproduce de forma asexual. ¿Ya? Esto es lo más común. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una naranja que se le pudrió un pedacito, no sé si se han fijado que rápidamente se contaminan todas. Es súper rápido como se propaga, ¿cierto? En una caja de cualquier fruta, ¿no es cierto?, que se empieza a podrir, que le salen hongos, la frutilla, no sé, se propaga muy rápido. Eso es porque producen esporas asexuales, ¿ya? ¿Cómo eso? No entiendo. ¿Cómo fue tetraploidía? Claro. O sea, en el fondo, en un estado heterocariótico, los núcleos están íntegros. Están tal cual. El núcleo completo eh, es como que en el humano, ¿no es cierto? El núcleo del espermio y el núcleo del óvulo se quedaran como núcleos adentro de una sola célula, pero ahí un rato, sin fusionarse. ¿Ya? Se me fue la onda. Entonces, este es como el ciclo general, ¿vale? Ya, un poquito sobre la diversidad. Aquí está el puro queso, porque ha ido cambiando mucho con el tiempo. ¿Ya? Si ustedes buscan libros de 10 años atrás, probablemente Glomeromicota no salga y Microsporidia tampoco. ¿Ya? Lo que sí está claro es que son un grupo bastante cercano a los animales. Bastante cercanos a los animales. ¿Ya? Aquí está desde de lo más basal hasta lo más derivado. Estos que están acá son los grupos más derivados, que son los bacidomicota y los ascomicota, ¿vale? El grupo más primitivo son los microsporidia y los chytridiomicota. ¿Y cómo se sabe que son los más primitivos? Porque tienen, de hecho, una fase flagelada. Tienen flagelo. Y ese flagelo se entiende, ¿no es cierto?, como una dependencia del agua. Y de hecho, obviamente, el origen de la vida es acuático, ¿cierto? Y los hongos más primitivos son acuáticos. Y después en la evolución de los hongos colonizaron los ambientes terrestres. Loco, pero cierto. Entonces, estos son grupos que tienen flagelo, ¿ya? Y que presentan especies que son acuáticas. Por ejemplo, los critidomicota, los hongos quítridos, típicos hongos acuáticos que están exterminando y llevando a la extinción muchas especies de anfibios. Ya, tenemos los zigomicota, hongo del pan. Las mochelas son ascomicota, sí. Zigomicota, el hongo del pan. Glomeromicota,
Fila es el plural de filum. Filum es un nivel taxonómico, está, ¿no es cierto? Reino, ¿sí? Filum. Reino, filum, clase, orden, ¿sí? Entonces es un taxón. Y fila es el plural, ¿vale? Ya, glomeromicota es un grupo que antes estaba metido en otro lado y que no se les conoce fase sexual y que son solo micorrízicos, son los que forman micorrizas arbusculares y se reconocen por unas esporas súper grandes, las esporas y forman arbúsculos, ¿vale? Y tenemos el dicario, que es este grupo derivado donde están los ascomicetes y los baciomicetes, que son las que la gente más conoce, por los champiñones y todo. Entonces uno dice, ah, bacán, ya me lo aprendí, súper. Bueno, aquí están las características de esos grupos. Entonces, por ejemplo, los microsporidia, en general, las células son unicelulares, ¿ya? Y son raros, son súper raros, de los microsporidium, son súper raros. Estos grupos, unas 1500 especies. Los hongos quítridos presentan zooesporas, es decir, que presentan esporas flageladas que pueden nadar, ¿ya? Y aquí están los zigomycetes, etcétera, ¿ya? Esto es como un esquema así, ¿ya? Pero los vamos a ir viendo. Pero ahora hay nuevas propuestas. Esta es una nueva propuesta de clasificación donde tenemos a los hongos quítridos y aparece este otro grupo, Blastocladiomicota, ¿ya? Zigomicota, entre comillas, porque se sabe que parece que es polifilético. Glomeromicota, que es el que les decía de los arbusculares. Ascomicota y basiomicota. Estos se llaman así. Los vamos a ir viendo de a uno después, así que tranquilo. Les estoy mostrando solamente que ahora hay nuevas propuestas de clasificación. Y de hecho, las nuevas ya cambiaron, po. El 2007 se conservan los microsporidia, quítridos, blastomicota y aparece este otro, neocalimastigomicota. Glomeromicota, ascomicota y basiomicota. Esa es una propuesta del 2007 de este personaje. Y el 2019, o sea, el año pasado, ya cambió, otra vez. Y tenemos opistosporidia, que incluye a los que eran los microsporidia, los hongos quítridos, estos, los más primitivos, siempre aparecen en la base, estos son los que son acuáticos, ¿no es cierto? Este grupo, ¿ya? Este grupo, blastoclavimicota, zoopagomicota, mucoromicota, glomeromicota, basiomicota y ascomicota. ¿Por qué aparece este asunto así? Porque se descubrió que este grupo, el zigomicota, era polifilético. ¿Se acordarán lo que era polifilético? Significa que no era un grupo derivado de un ancestro común, sino que habían varios grupos que tenían nivel de filum. Entonces, en estricto rigor, esta es la propuesta más reciente. ¿Significa que es la más real o verdadera? No, pues acuérdense que las propuestas taxonómicas son de personas, po. Estos gallos dicen que son así. Y este dice que son así. Y antes decían que eran así. Y de hecho los microsporidia yo los puse yo. Yo le agregué esta rama porque de hecho ni se pescan. Estos microsporidia usualmente se consideraban protistas. ¿Cachai? Y ahora se sabe que son hongos. Loco. Está la pura ensalada. ¿Ya? Bueno, ¿qué son los microsporidia? Son parásitos unicelulares de animales y antes eran considerados protozoos, ¿ya? Pero hoy día se sabe por estudios moleculares que son parte de los honguitos, ¿ya? Los hongos quítridos o quitridomicota antes también eran clasificados como protistas. ¿Y por qué? Porque tienen una fase que se mueve, que es flagelada, entonces decían, ah, se mueve, entonces no son hongos. Y ahora se sabe, obviamente, que pertenecen al reino fungi por las componentes de la pared celular, las enzimas, las rutas metabólicas, ¿ya? Y son hongos que mantienen una etapa flagelada y es un grupo que también se cree que es polifilético. Antes era considerado lo que se llamaban omicota o hongos imperfectos, pero hoy día pertenecen a este grupo los quitridiomicotas o hongos quítridos. Son principalmente acuáticos y hay una enfermedad que producen la quitridiosis, el hongo quítrido, que afecta a los anfibios. ¿Por qué los anfibios tienen una piel? En italiano se dice la pelle nuda, porque respiran por la piel, ¿cachai? Y esta enfermedad vino de África, me parece, o de Eurasia, hacia Estados Unidos,
y llegó a América, y desde Norteamérica fue bajando hasta Chile, ¿ya? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Con la gente que va a pescar, que quedan restos de agua o barro en las botas, o el agua del lastre de los botes, ¿ya? Y que se va transmitiendo de un curso de agua a otro, y esto ha llevado al borde de la extinción a un montón de especies de anfibios. Están dejando la pura embarrada. Es una enfermedad pero muy rígida, ¿ya? Busquen ahí hongos quítridos y les va a salir. De hecho, han hecho documentales en el Discovery, ¿cachai? Y lo que hace es que como que las extremidades empiezan como a comerse, quedan como con muñones, ¿ya? Eh, está la pura embarrada con esta cuestión de la quitridiosis. Y en Chile llegó, ¿ya? Llegó y, como les decía, se transmite por acción humana, generalmente. En el sentido de que el hombre dispersa los restos de agua con esporas de quítrido a distintas partes. ¿Cachai? El agua de lastre, ¿cachai? Cuando no desinfectan los barcos, los botes, todo eso ayuda a la propagación de los pescadores, qué sé yo, ¿vale? Este es el ciclo de vida. No pretendo que se aprenda en el ciclo de vida, ya no es la idea de que después me repitan o me dibujen esto, sino que simplemente traten de reconocer un poco como las fases, digamos, ¿ya? Ahí tenemos el gametofito, que es haploide, va a producir estos gametos flagelados, ¿sí? Se fusiona aquí el cigoto va a producir la estructura que produce esporas, ¿ya? Y estas esporas se llaman zooesporas porque nadan en el agua, ¿sí? Y zoo es como de animal, porque como se mueven solas, son zooesporas, ¿ya? También tienen una generación asexual y también tienen esta fase que es sexual, ¿vale? Zigomicota es un grupo que es polifilético, como les decía ya. Aquí está la propuesta de que los separaron en esto, en mucromicota, zoopagomicota, etcétera, ¿ya? Pero para simplificar la historia, ¿ya? Lo vamos a tratar como un grupo, como un grupo así general, ¿ya? Zigomicota presenta hifas cenocíticas, que significa que tiene hifas que no son tabicadas. Son mayoritariamente terrestres, descomponedores, pero también hay unos que son micorrícicos, ¿ya? Muchos micorrícicos. Uno de estos que es típico, por ejemplo, el moho negro del pan. Ese que le sale el pan que tiene como unos pelitos que en la puntita se ve negro. ¿Sí? Ese es de este grupo. ¿Ya? Ahí tenemos un típico zigomicota pudriendo a una frutilla. ¿Ya? ¿Por qué se llaman zigomicota? Es porque cuando se forma cenocítica, lo vimos al principio de esta clase, que era que las hifas no son tabicadas, no tienen septos. ¿Vale? Se me fue la onda. Ya, entonces tenemos aquí una estructura que produce esporas asexuales y podemos tener esto. Esta es la típica propagación del pan que se pudre y después se pudre todo. ¿Ya? Que produce estas esporas asexuales. Aquí tenemos un micelio. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía en el ciclo de vida general. Tenemos una hifa que le vamos a llamar más y una hifa menos. ¿Por qué? Porque le puedo llamar A, B, como sea. En el fondo es para decir que son de genotipos distintos. ¿Vale? Esta es una hifa y esta es otra. Eso es todo. Se fusionan los citoplasmas y ocurre la plasmogamia. Y fíjense, esto es lo que yo digo de la fase heterocariótica. En un solo espacio celular están los núcleos de ambas hifas. Y puede ser más de un núcleo. Por ejemplo, en este caso son 3 y 3. ¿Ya? O sea, las células pueden ser multinucleadas. Y se va a formar una estructura que se llama cigoesporangio. No existe femenino y masculino. En este caso no. No hay femenino y masculino. Se produce, simplemente hay genotipos distintos. ¿Ya? Se produce este cigoesporangio, ¿ya? Cigoesporangio, que se ve como esta estructura oscura, así media irregular, ¿vale? Que es típico de los cigomicetes. ¿Sí? Dentro de este cigoesporangio se produce la cariogamia,
y se va a formar entonces una estructura con núcleos diploides que después le ocurre meiosis y va a producir estos esporangios y recupera el ciclo, ¿vale? Los glomeromicota, hasta el momento se han descrito como unas 20 especies, todas forman, pero los estudios moleculares han aumentado un poco esto, todas forman micorrizas arbusculares, no se pueden cultivar solo, no se pueden cultivar en medios de cultivo solo viven en asociaciones micorrízicas y solo se les conoce reproducción asexual. Eso no significa que no tengan sexual, sino que no se ha logrado ver ni se ha logrado producir. Micorrizas arbusculares. Arbuscular micorriza. Micorrizas arbusculares, perdón. Se me acostumbran los... Es un tipo de micorriza. Ya, más adelante vienen las micorrizas, así que tranquilo, pero es un tipo de micorriza. Las micorrizas hay varios tipos, y las micorrizas arbusculares se llaman así porque las hifas, cuando penetran los tejidos de la planta, forman como unas ramificaciones que parecen arbolitos. Por eso es arbusculares, porque parecen arbolitos. ¿Ya? Los ascomicetes o ascomicota son hongos que forman sacos donde están las esporas. ¿Ya? Las esporas de A8 vienen adentro como de una bolsita que se llama asca. ¿Sí? Y se producen en ascocarpos. Muchos tienen esta estructura como platito y algunos como estas colmenas. ¿Ya? Este grupo es el que forma la mayoría de los líquenes. ¿Sí? Hay algunos marinos de agua dulce y la mayoría son terrestres. Casi la mitad del grupo forma líquenes y algunos forman micorriza también. Ya incluye muchos patógenos de plantas, tripofobia, sí, aquí, tripofobia. Algunos son unicelulares como las levaduras, algunos pluricelulares y muchos anamorfos. Los anamorfos son las fases asexuales. Ya, esto es algo súper interesante en los hongos, lo encuentro loquísimo. Cuando científicos descubrían una fase asexual de un hongo, le ponían un nombre científico. Y por otro lado, alguien descubría la fase sexual del hongo y le ponía otro nombre. Entonces existen especies que tienen un nombre científico para la fase asexual, y ese se llama anamorfo, y tienen otro nombre científico para la fase sexual, y ese se llama teleomorfo. Y antes de que hubieran estudios moleculares, no había cómo cachar que eran lo mismo. Loco. Sí, entonces tenía un nombre el asexual y otro nombre el sexual. Súper loco, lo encuentro loquísimo. Y ahora con los estudios moleculares es como que la gente dice, ah, era lo mismo. Es que el asexual se ve como una hifa, súper igual a cualquier otra hifa, digamos, y se clasificaban, por ejemplo, por el número de núcleos y cuestiones así. Y es súper distinto a cuando produce una cosa como esta, que tiene muchos más caracteres morfológicos que puedes diferenciar. ¿Cachai? Este es el ciclo de vida de los ascomicetes. Nosotros tenemos acá un micelio, ¿no es cierto? Y de nuevo, este micelio puede producir estructuras de esporas asexuales que se llaman conidias y que básicamente son hifas alargadas que se parten y forman estas esporitas. Estas esporitas pueden germinar y generar más micelio. ¿Ya? Cuando un micelio más con uno menos, o sea, dos micelios distintos se fusionan, así, forman plasmogamia, se fusionan los citoplasmas y quedan todos los núcleos metidos dentro de una cuestión. ¿Ya? No quiero ver los detalles, simplemente que se fusionan, forman la plasmogamia y pueden ser varios núcleos. ¿Ya? Una vez que tenemos esta estructura multinucleada, se va a empezar a diferenciar una estructura de producción de esporas, que es el ascocarpo, que puede tener distintas formas, pero el que uno más conoce como el ascomicete es el que tiene forma como de platito. ¿Sí? Y este ascocarpo está formado por hifas dicarióticas. ¿Sí? Y entre medio de esta cuestión van a haber algunas que van a formar, van a hacer lo que se llama cariogamia, ¿ya? En estos asca o saquito, ¿sí? Va a haber una dicariótica, se va a fusionar, va a formar un cigoto,
a este cigoto le va a ocurrir meiosis, y como era 1, va a generar 4, y esto se divide una vez por mitosis y genera la típica estructura de las ascoesporas, donde tengo este asco o asca, saquito, con 8 núcleos. ¿Ya? En el caso de los ascomicetes, siempre se agrupan así. Siempre se agrupan así. O sea, aquí hay muchos núcleos, pero cuando se van a formar las ascas, quedan un núcleo más y un núcleo menos, para que finalmente después quede el asca con 8. En los ascomicetes funciona así. ¿Ya? ¿Sí? Y estas después se liberan, se rompen y se liberan. Ahora, la forma de las ascas y la forma de las esporas tiene valor taxonómico y sirve para diferenciar las especies. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero saber el nombre de una especie de líquen, recuerden que el nombre de la especie de líquen lo da el nombre de la especie del hongo. Tengo que hacer cortes anatómicos de los ascos, de los apotecios, para observar las características de la espora y cachar qué puede ser. O sea, ¿cuál es la moraleja? Que yo no puedo andar tirando nombres chantamente a los líquenes así como de lejos. Ah, cacha, mira, esa es una santoria de parietina. Porque hay que hacer cortes para confirmar la identidad. Hay algunos que son reconocibles, como, no sé, por la ramalina o los quistes, que uno sabe que en cierta región este ya debería ser esto más o menos, pero para entrar a ver la identificación como corresponde, hay que hacer preparaciones anatómicas, ¿vale? Algunos ascomicetes famosos, si alguien es del sur, esto los conoce. De hecho, en esta zona también hay digüeñes, por ejemplo, en la campana, pero en esta zona no se comen. Estos son hongos comestibles, parásitos, ascomicetes, parásitos específicos de los notofagus. Los notofagus son el ñirre, la lenga, el coihue chileno, el roble chileno, el gualo, el guaye, eh, qué sé yo, ¿ya? Todos son notofagus. Y se comen, y en el sur son un manjar, ¿ya? Esta cuestión, Espérate. sí, son carísimos. ¿Qué? Es que el hecho de que sean parásitos no los hace tener ninguna toxina que los haga, que evite que sean comestibles. No, de hecho se comen crudos. ¿Ya? Porque son parásitos del árbol en el sentido de que los carbohidratos se los chupa al árbol, pero no produce toxina ni nada, es comestible, absolutamente comestible. No hay que cocerlo, nada. Tú los cortas y te lo comes con ensalada. Digüeñes. Sí, el guaye y pellín son lo mismo, lo que pasa es que cuando tú el guaye del árbol y el pellín es cuando tú sacas el tronco, como para la madera, ¿cachai? Esa es la diferencia. Digüeñes, súper ricos, son del género Citaria, ¿ya? Citaria, ¿ya? Con C. Y hay varias especies, está el digüeñe y está la pinatra, o pina. Está Citaria espinosa, Citaria darwini, y hay otras citarias, y si estuviéramos en condiciones normales, hubieran tenido un laboratorio donde hubieran visto real life digüeñas. Así es la vida. Por otro lado, tenemos las morchelas. Las morchelas, hay algunas que son nativas de Chile, otras que no, o son cosmopolitas o introducidas. Las morchelas también son comestibles, no las vayan a confundir con uno que se llama chicharrón de monte, que es venenoso. Todos los años, alguien, alguna señora o señor, se muere por comer hongos venenosos. ¿Ya? Eso es una cuestión que pasa todos los años, falla hepática y se van, chao. Entonces, ojo con esto de los hongos porque hay que saber, uno tiene que informarse y saber qué es lo que se está comiendo. Por ejemplo, las morchelas, hay que secarlas antes de comérselas. No se pueden comer frescas, ¿ya? Se secan y después se comen. Y son carísimas. El kilo de digüeña vale como 12 lucas. El kilo de morchela vale como 80 lucas. Sí, real. True story. Y la morchela seca, el kilo. Sí.
Espérate, eso no es nada. O sea, mira, cáchate esto, Antonia. Esto que está acá es trufa. El kilo de trufa vale más de 1.000.000 de pesos. Entonces, la próxima es que ustedes les digan que vale hongo, ustedes les dicen, por supuesto, trufa, ¿no es cierto? Esto vale más de 1.000.000 de pesos, ¿ya? Las trufas no son nativas de Chile, no son nativas de Chile, son introducidas en Chile, pero hay empresas que están produciendo trufas en Chile. ¿Ya? Las trufas son micorrizas obligadas, y son, como no son nativas de Chile, obviamente, son asociadas con especies europeas, ¿ya? ¿Con qué se asocian las trufas? Con la avellana europea, por ejemplo, o con los robles europeos, no con los robles chilenos, con los robles europeos. Entonces, si yo quiero tener, o con los abedules, ¿ya? Entonces, hay empresas que te venden ahora plantas inoculadas. Te puedes comprar avellano europeo inoculado con trufa. Y después tienen perros entrenados para sacarla y toda la cuestión, ¿ya? De hecho, yo tengo un colega que se llama Guillermo Pereira, que hizo un proyecto de eso. Y de hecho tenemos un paper con él de trufa, una experiencia de trufa en Chile. Yo soy coautor de ese paper y ese paper está en revisión en una revista y lleva como un año y todavía no nos contestan de la famosa revista. Pero eh, de la séptima región para allá, hay varias hectáreas de trufa en Chile, ¿ya? Bueno, morchela. ¿Dónde pueden ver morchela? En La Campana. Ahí yo he visto morchela, ¿ya? Hay gente que le sale hasta en el patio, ¿ya? Y es igual morchela. Se seca el chicharrón de monte. El chicharrón de monte. Ese es venenoso. Y que de lejos o más o menos como que alguien lo puede encontrar parecido a la morchela. Profe, ¿Qué? ¿hay algún libro de clasificación de hongos o algo así donde salga todo? Donde salga todo. Sí. Sí, Eh, todo sobre los hongos. ya. Yo recomiendo dos libros. El del Waldo Lazo y el de la Adriana Furchi. ¿Ya? Eh, Furchi, creo que se llama así. Creo que sí. ¿Hay Son de dos clasificación chilena también? Sí, 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 los dos son chilenos. El del Ah, Waldo Lazo y el de genial, Adriana. El del Waldo un poco más maravilloso. técnico, es más como texto. No, claro, Adriana Fungi. Eh, y el de la Adriana Fungi es se llama Hongos de Chile, creo que se llama, y es con más fotos. O sea, el de la Adriana es un poco más moderno y más amigable, y el del Waldo es un poco más técnico. ¿Sí? Ese, po, es la idea. Yo magíster de doctorado en hongos. Ya, en la Universidad de Concepción, en la Universidad de Concepción hay, en el doctorado de biodiversidad, hay especialistas, micólogos, o sea, con la otra I, pero bueno, ya, micólogos con I. Eh, Espérate que se me da la onda. Sí, pues ahí está el Götz Falsen, que es un alemán que trabaja es seco, muy bacán, y el Goetz trabaja en macrohongos, ya diversidad de macrohongos, muy bacán. Hay gente que trabaja en micorriza, por ejemplo yo, yo trabajo en investigación con micorriza y con hongos endófitos, ¿ya? Con asociaciones hongo-planta, ¿ya? Eh, a ver quién más está. Hay unos compadres que trabajan con micorriza desde el punto de vista como biotecnológico, ¿ya? Eh, Hay varios doctorados que son más aplicados en biotecnología donde trabajan con hongos también, ¿ya? Sí, por una cuestión histórica, los hongos todavía están dentro de la botánica, a pesar de que sabemos que son un reino aparte, por una cuestión de tradición, como hace 50 años, los hongos eran de hecho parte del reino planta. Los departamentos o los investigadores de hongos quedaron dentro de los departamentos de botánica o institutos de botánica, ¿cachai? Quedaron como metidos con la botánica, ¿ya? Y en Chile
en general no hay como línea aparte, ¿ya? ¿Quiénes son los más secos? Yo diría el Getz, el gallo seco. Con el Guillermo trabajamos harto con hongos de orquídea. eh, ahí pueden buscar los papers míos con el Guillermo. Está el Pablo Sandoval. El Pablo Sandoval. Ese gallo trabaja en consultora. Ese gallo es seco, seco, muy seco en macrohongo, pero no trabaja en la academia, trabaja en consultora, de forma independiente. ¿Ya? Pablo Sandoval. Y la Adriana Fungi con la Fundación Fungi tienen un montón de material. ¿Ya? Sí. Profe, ¿y Sí. ustedes como profe de Instituto de Biología no tienen página donde suben sus estudios y cosas así, como para verlo por curiosidad? Sí, pues, está en la página del instituto, de hecho hay una que dice investigación y los papers salen ahí los papers. ¿Ya? Y si no lo pueden bajar, o no lo pueden, por alguna razón, me los piden, yo se los paso. O sea, no hay problema. Claro, ahí está todo. Mira, la verdad, bueno, yo, ¿para qué les voy a meter el cuchillo en la herida? Pero desde cualquier IP de la U pueden bajar una gran cantidad de trabajos científicos. Cuando puedan ir a la U, desde cualquier IP de la universidad tienen acceso a varias revistas para descargar los papers. Y la otra, que esto ya lo deberían saber, ¿no es cierto? Es Sci-Hub. ¿Sabe lo que es Sci-Hub? Ya, Sci-Hub es una galla rusa que diseñó una página para hackear cualquier tipo de literatura científica. Entonces, si ustedes se meten a internet y encuentran un paper que no pueden bajar, copian el URL en Sci-Hub y lo descargan gratis pirateado. Cualquiera. Yo no conozco ningún paper que no haya podido bajar por Sci-Hub. Y lo otro es que hay un grupo de Facebook que se llama Bájame este paper, por favor. Que también que uno le manda ahí y te mandan el paper al tiro. Sí, exactamente. Ídola del mundial, del mundo mundial. Ya, oye, retomemos que nos queda un poquito. Bueno, de la ex Unión Soviética, po. Sí, ex URSS. Por allá. Sí. Eh, es que ahí, ¿cachai? Que dependiendo de la hora del día, son la cantidad de países que hay, po. O sea, como que a cada rato las fronteras de esa cuestión cambian. Ya, volvamos. Digüeñes, citaria, morchela cónica, etcétera, y las especies de trufa, ¿no es cierto? Eh, ¿alguien ha probado las trufas? ¿No? Las de la sección de... Yo creo que lo más cercano que está a una trufa ha sido las de la sección como internacional en el Jumbo, pero dudo que sean una trufa de verdad, ¿o no? No sé, mira, son muy caras y tienen como un olor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ah, ¿Ya? no, entonces son de Esa cuestión de los chocolate nomás. chocolates, eso de los chocolates, les dicen trufas simplemente porque la forma se parece, no tienen absolutamente nada de trufa, ¿ya? Por si acaso. Sí. Pero esta cuestión hay trufa blanca, trufa negra, no sé qué, ¿ya? Eh, sí. Y el olor es súper fuerte. Tiene como un olor entre a ajo y a gas licuado, ¿ya? Pero por alguna razón, cuando se le echa a la comida, le da como un toque así. Pero es muy pasoso. O sea, a la comida fina, así, le echan una ralladura así hiper chica, porque si no la cuestión queda pasado. Sí. Y como en todo, los gustos son personales, po. O sea, hay gente que le puede gustar, hay gente que le puede no gustar. El aceite trufado es más fácil de pillar, ¿ya?
Mi amigo el Guillermo, de hecho, tiene un predio con trufa y tiene un perrito de una raza que se llama bretón de no sé dónde, y que son perros de trabajo que tienen buen olfato y se usan para buscar las trufas. Ya no se usan los chanchos tanto para buscar las trufas. Bueno, a todo esto las trufas, la estructura sexual, esta es la estructura sexual de la trufa, es subterránea y puede estar a varios centímetros debajo del suelo. Y antes se usaban chanchos para buscarla. Los chanchos tienen muy buen olfato. El problema es que los chanchos se las comen, po. O sea, los chanchos las hacen el hoyo para comérsela. Entonces, había que agarrar el chancho, y esto es true story. Mucha gente perdía dedos sacando el chancho, porque el chancho se comía la trufa y si estaban los dedos, se comía los dedos. Así, está hardcore. Entonces ahora se usan más perros, porque los perros encuentran las trufas, se pueden entrenar, ¿no es cierto?, con aceite trufado, pero no se comen los dedos de las personas. Son más obedientes que el chancho. ¿Ya? Loco. Ya. Vacío Micota, este es el grupo más, digamos, más conocido, obviamente, que son el grupo que forma las setas o callampas, ¿ya? Son descomponedores muy importantes de la madera, ¿ya? Hay muchos que son xilófagos. Y en este grupo la reproducción asexual es menos común. Incluye las callampas, las orejas de palo, las rollas, entre otros, ¿ya? Este es el ciclo de vida. Tenemos este ciclo donde se juntan ahí, se produce la plasmogamia, ¿ya? Tenemos esta fase dicariótica. Se va a producir una estructura que propaga las esporas, que es el basidiocarpo. Esta es la cosa número 1. Esto no es el hongo, ¿ya? Esto es solo la estructura que porta las esporas sexuales. O sea, si yo corto esto, es como cortar una flor. La planta sigue ahí. ¿Cachai? No sé si me... ¿Está muy chiquita? ¿Ahí? ¿Ahí está? Igual recuerden que ustedes van a tener después las diapositivas y todo. Sí. Bueno, entonces, es que se me fue la onda. Bueno, entonces aquí está esta es la callampa, la Z. Es la estructura Profe, no entendí lo que dijo. que Es que dijo la- que todo eso no era el hongo. claro, no es el hongo, porque Entendí. el hongo está en el suelo, formando hifas, formando un micelio. Y esto es solamente la estructura sexual. Es la analogía que hice, que es como que fuera la flor de un árbol. Si yo tengo un árbol y le corto una flor, mm, ¿corto el árbol? No, po. ¿Se fijan o no? O sea, el hongo propiamente tal, el organismo, está en el suelo y puede ocupar mucho, mucho, mucho espacio en el suelo. Y la callampa es solamente una estructura sexual. Y si yo la corto, esto puede volver a salir, efectivamente. ¿Ya? Ahora, cuando colecten callampas, siempre usen canastos porosos, porque así van repartiendo la espora y no producen un efecto, porque esto obviamente es para la reproducción sexual y aumenta la variabilidad genética, es importante en el ciclo de vida de los hongos. Entonces, igual se pueden colectar callampas y hay gente que lo hace, pero colecten con canasto para propagar las esporas, igual. ¿Cachan? Ya. ¿Por qué se llaman basidiomicetes? Porque aquí en estas agallas que están acá en la parte de abajo van a encontrarse unas que se llaman basidias, ¿ya? Y estas producen la cariogamia, producen la meiosis y tienen esta típica forma como de bastoncito con cositas arriba. Es el típico forma de un basidio con 4 apéndices, ¿ya? Y cada una de estas va a ser una basidiospora, ¿ya? Esa es la forma típica. Así como en los ascomicetes tengo ese saco con 8 núcleos, acá voy a tener esta como copita o vasito con 4 puntitas que van a ser las basidiosporas, ¿ya? ¿Por qué eso de los círculos?
no tengo idea, pero puede ser, tiene que ver a lo mejor con como cómo se ve el micelio, pero eso es verdad, eso es true story. Hay algunos que salen en círculos, les dicen pixie fairy circle, así como círculo de los... eh, ¿ah? Algunos chilenos y algunos famosos. Este que está acá se llama Boletus loyo. El loyo es un tremendo vacío misete chileno comestible que pesa kilos. La cuestión es gigante. Y es riquísimo. Es riquísimo, es muy bueno. Y por supuesto, como Chile es Chile, no existe cultivo de esto, no hay estudio de esto, no hay, ¿cachai? Nada, ¿ya? Con suerte van a pillar un paper que hicimos con el Guillermo una vez de una revista chica, eh, donde caracterizamos como un bosque donde salía el hoyo, pero súper poco estudio, y de hecho en otros países hay otras especies de boletus que son hongos famosos, delicatessen así culinarias mundiales del mundo mundial, del mismo género, y son más chicos. Y en Chile tenemos esto, y ahí está ese potencial súper explotado chileno, ¿no es cierto? Se dan grandes cantidades, más o menos. Lo que pasa es que, es que el problema está asociado a bosque nativo. Y ese es el problema, porque en la séptima y octava región queda poco bosque nativo porque casi todos son plantaciones de pino y eucalipto. Entonces, el problema de este hongo es el hábitat natural. Y además, que no hay muchos estudios para su propagación y reproducción. ¿Cachai? Otro hongo comestible es el changle. Hay varios changles, hay uno rosado, hay uno más blanquito, uno más amarillo. Es exquisito el changle. También es un vacío de misete. El changle, la empanada, en la octava región, yo como les dije, viví 10 años ahí, la empanada de changle o el guiso de changle, típico mapuche, es buenísimo, buenísimo, ¿ya? En general los hongos requieren humedad, requieren humedad. De hecho, no hay estudios que digan dónde hay más hongos, ya, eso te lo digo al tiro, pero yo creo que por ahí, por la octava para allá, empezáis a encontrar más hongos simplemente por la mayor humedad. ¿Ya? Y también porque hay muchos de estos que están asociados a bosque, entonces acá en la zona central hay menos bosque, porque está todo pelado y hay puros condominios. Entonces, bueno. Entonces, loyo, changle, y estamos terminando por si acaso. Y los que son introducidos, Hardwood Forest, sí, tenemos a Lactarius deliciosus y Suilus luteus. Este le dicen callampa del pino, ¿ya? Y tiene unos poritos ahí por abajo, es súper rico. Se puede lavar, se le saca esta parte como de arriba y es súper rico. Y está igual. Estos dos son introducidos y están asociados a bosques de pino. En realidad no son en su ambiente natural. En Chile son plantaciones de pino. Si ustedes van ahí a Peñuela, por ejemplo, o incluso aquí a la laguna de acá, van a encontrar de este, seguro. Está lleno. Y se pueden comer. Ya, solo tienen que lavarlo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Y este se llama Agaricus bisporus y es el hongo París, que es el hongo champiñón de qué sé yo. Y en Chile hay un montón de empresas que producen esto, se producen en materia orgánica, se hacen como camitas de tierra de hoja y ahí se producen los honguitos estos, ¿ya? Introducidos. Estos de arriba son nativos de Chile y estos de abajo son introducidos en Chile. ¿Ya? Este se cultiva y estos no se cultiva pero se comen, ¿ya? ¿Sí? Por último, obviamente, esto ya hablamos, así que me lo voy a saltar. Asociaciones de los hongos, los líquenes, ¿no es cierto? Son una asociación simbiótica y la otra asociación simbiótica típica son las asociaciones micorrízicas. Mico, hongo, rizo, raíz. Una micorriza es una asociación entre la raíz de una planta y las hifas de un hongo. ¿Ya? Y hay distintos tipos de micorriza. Distintos tipos de micorriza. No sé si ustedes se acuerdan del libro este no sé si lo vieron. A ver, espérate, se los voy a mostrar. ¡Guau! ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde estoy? Y obviamente algunas aplicaciones de los hongos que tienen que ver con biotecnología,
O sea, en los hongos, por ejemplo, se obtienen antibióticos, como les decía. Los hongos sirven, la levadura sirve para fermentar, para hacer pan, para hacer cerveza, para hacer vino, ¿ya? Toda la fermentación. También hay algunos que se obtienen otros principios, también sirven como bioremediadores o biodegradadores, ¿ya? De plástico o de algunos elementos que no son biodegradables, se pueden hacer degradación por hongo, son muy buenos. Algunos son venenosos, por supuesto, ¿ya? Alucinógenos, ¿ya? Alucinógenos también. Espérense, quiero mostrarles algo. Un segundo. ¿Qué? Yo sé que es tarde. Profe, ¿Ven eso que está ahí? Este es un esquema de lo que es una micorriza, ¿ya? Esto lo hice en el librito este que es de botánica para niños, ¿cierto? El de 10 cosas de no sé qué, ¿ya? Entonces, tenemos que aquí está el arbolito o la planta y la red de hifas del hongo, ¿ya? Y lo que podemos ver es que una micorriza es básicamente una planta que se enchufa a una red, ¿no es cierto?, donde el hongo le aporta nutrientes, minerales como fósforo y potasio, y la planta le aporta a su vez al hongo azúcares, ¿ya? Y a veces lípidos también. profe, Dale. eso le quería No, dale, preguntar o es dale, muy pregunta nomás, tarde. sí, tranquilidad. ¿Por qué se da esa asociación? O sea, ¿hay dependencia entre los dos o no Sí, po. necesariamente? Sí, hay dependencia sí, ¿Sí? claramente. Eso va para los dos lados. Ya, hay hongos que son micorrízicos obligados y hay otros que viven de vida libre en el suelo Ya. y que se favorecen por la asociación. Y en el caso de las plantas, se sabe que cuando están micorrizadas, mejora su sobrevivencia y mejora su desempeño, su tolerancia al estrés, por ejemplo. ¿Ya? O sea, piensen que el 98%, Pero, pero el hongo el que depende de la raíz del árbol, ¿no? El árbol no, el árbol le aporta nomás el hongo. no, pues los dos, pues, porque O sea, como te decía, ah, la planta aumenta su tolerancia al estrés cuando está conectada con el hongo. Tanto mejor, imagínate, es como que su superficie de raíces se aumentara muchas veces, porque se enchufa como a la red, po, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, tolera mejor la falta de agua. Y eso, en las condiciones que estamos hoy en día, de cambio climático, es súper esencial. Y como yo les decía, las micorrizas fueron clave en la colonización de la tierra de las plantas. El, como el 98% de las especies de plantas presentan asociaciones micorrízicas y el 100% de las plantas presenta asociaciones de algún tipo, por ejemplo, endófitos. Endófitos son hongos que viven adentro de las plantas, ¿ya? Miren, a ver si no sé si ¿y puedo. se asocian por contexto de condiciones o no sé? Hay, ¿O es como por especie nomás? ¿cómo así? Ahí no te entendí. Ya no importa que no sabía cómo preguntar. No, no, pero tranquila, sí. Las micorrizas son como el enchufe LAN, así, a la red, ¿sí? Permiten, o sea, no sé, imagínense, este es un árbol con cierta cantidad de raíces, y cuando se conecta una micorriza, recuerden que las hifas pueden ocupar metros y kilómetros de extensión de superficie. ¿Se fijan? Entonces ahora estas raíces van a estar conectadas a una red mucho más grande. Claro, exactamente, sí, sí, ahí eso sí. Hay algunas especies de hongos, Esa era mi pregunta. ya. La pregunto mejor la piel. Ya, hay algunas especies de hongos que son más específicas y otras que son menos específicas. Algunas especies de plantas que son específicas y otras que son menos específicas. Eso depende. ¿Ya? Por ejemplo, esos que yo les decía, los suilus lúteos, que son comestibles, este honguito que se come, solo se asocia con especies de pino y de otras de la familia de los pinos, algunas gimnospermas. Chao, nada más. ¿Sí? Pero con los pinos lo hace con varias especies de pino.
¿sí? Las trufas, por ejemplo, de nuevo, se asocian solamente con algunas betuláceas y fagáceas. O sea, como la avellana europea, el roble, no sé qué. Y hay otros que son más generales. ¿Cachai? ¿Sí? Ya, entonces, Profe, yo tenía una duda con respecto al ergotismo, si es que no, si se puede seguir preguntando. sí, pues sí puede. Oye, ¿al qué? Al ergotismo, ese como hongo que le sale como a las Ah, ya, ya, gramíneas, ya. como, Vale, vale, vale. Sí, como sí, que sí, causa sí. alucinaciones. El LSD. Sí, pues, ya. Exacto. Vale. ¿Qué pasa? No, ¿qué tipo de hongo es? Así como siomicete, siomicete y eso. Eh, no sé. Déjame cachar lo voy al tiro. Mm. Y lo otro, profe, es que Es quería un preguntarle, ascomicete. ah, ya, 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 ya. Entonces eso significa que es como un tipo de levadura, ¿no? No, pues, puede ser, Ah, ya. no necesariamente. No, de hecho no. No es levadura. Ya, lo que pasa es que, profe, le quería preguntar porque, de hecho, le estaba preguntando como al Emilio también, que él es como el callenpólogo del grupo, porque justo había como puesto como una parte con tierrita, le había puesto como harta materia orgánica así como fresquita, y salieron caleta de hongos. Entonces, como que tenía la duda de que de dónde habían salido como las esporas, porque técnicamente no estaban como en la tierra, porque si no habrían salido antes. Entonces, como que dije, ah, podrían haber estado en la materia orgánica, así con las cáscaras de choclo, Claro. trozos de manzana, pero si se supone que esos son como hongos que viven en la tierra, porque están como en la fruta y la verdura, como cosas así. Vale. Ya, bueno, las esporas son una estructura de dispersión y la verdad es que en el aire hay esporas de hongos. Cuando tú respiras esporas de hongos todo el tiempo. En la materia orgánica hay esporas de hongo. Los hongos endófitos que viven dentro de los hongos, algunos endófitos también se convierten en descomponedores en algunas circunstancias y producen esporas adentro de los tejidos. ¿Ya? Y las esporas son de resistencia y pueden durar harto tiempo. Ya no te podría decir así como un número, Pía, de cuánto dura porque va a depender de la especie y las condiciones, qué sé yo, pero están hechas para durar. Las esporas en general están hechas para propagarse y durar un tiempo, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, en la materia orgánica hay esporas de hongo, en el aire hay esporas de hongo, en tu piel hay esporas de hongo. ¿Cachai? Entonces, cosa de que se den las condiciones, o sea, para que algo no tenga esporas de hongo, tiene que ser así como que lo flameaste con un mechero y está ahí en un laboratorio, ¿me entendí? O sea, en cualquier superficie y condición como normal, hay esporas de hongo, seguro. ¿Ya? Y, y hoy día eh, venden kit, por ejemplo, para producir hongo en tu casa de comestibles, ¿cachai? No sé si han cachado, que ahora uno compra como unas cajitas de cartón y uno los moja y van saliendo las callampas, qué sé yo. Así que eso, espérame, voy a dejar de grabar.